Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Las declaraciones de la segunda vicepresidenta del Senado, Sandra Ramírez, negando el reclutamiento de menores en las FARC, desató una nueva polémica. Pues bien, hoy conocimos el testimonio de un indígena que asegura que fue reclutado por ese grupo a los 13 años y quien relata crudamente lo que vivió. José Antonio Vitoná es un joven indígena que fue reclutado por las FARC cuando tenía tan solo 13 años de edad y obligado a estar en sus filas por 14 años hasta su desmovilización. La verdad nunca quise ir, porque nunca me dijeron la verdad. Cuando llego a este grupo me quise devolver, ya no podía dar pie atrás. Al poco tiempo de ser reclutado, lo obligaron a reclutar más niños de su edad para que se unieran a las filas de la guerrilla. Uno de los trabajos que me encargaron en esa guerrilla era reclutar a niñas y a niños menores de edad, de mi misma edad. Este es una política de la guerrilla dentro de los territorios indígenas. Cuenta que allí vivió los momentos más dolorosos de su vida cuando sorprendían a los niños intentando huir o ayudando a alguien a hacerlo. Había niños que los obligaron a cavar su propia tumba y los pusieron a cavar, después se les hizo arrodillar y después pegarle el tiro de gracia. Entre los recuerdos dolorosos de José Antonio, dice que está también lo que ocurría con las niñas que llegaban al Frente Jacobo Arenas. Niñas que no llegaban a los 14 años, a los 15 años, y lo primero que hacían era llegar a estas filas, acostarse con el comandante, y después del comandante podían pasar en una noche con 4 guerrilleros. Asegura que como reclutador pudo evidenciar cómo se usaban bases de datos de las escuelas para incorporar menores a las FARC, engañándolos o en el caso de las niñas, enamorándolas. Sabíamos llegar a las escuelas con nombre propio. Por ejemplo, la niña o el niño podía tener 11 años, pero si mostraba una talla corporal que aparentaba más edad, si tuviera 11 años, se llevaba. Como víctima de este delito, manifiesta que se siente indignado. Es una ofensa para las víctimas decirle de que no hubo reclutamiento, cuando esto sí se vivió al interior de las FARC. Ahora este joven dice que teme por su vida tras estas denuncias que hoy hace. El testimonio de este joven se suma al informe que tiene la JEP sobre el reclutamiento de menores de edad en el conflicto armado y que elaboró la Fiscalía. Una reconstrucción que comienza con el primer caso reportado en la justicia y que ocurrió en 1973 y que da cuenta no solo de las víctimas, sino de los victimarios. Estos son los detalles del informe. Para la época de los hechos yo tenía 14 años de edad, vivía con mis taitas. Al llegar a la finca habían unos 50 hombres que vestían de uniforme color verde, portaban armas largas y cortas, cuchillos y machetes. Al llegar me dijeron que me tenía que ir con ellos. Ese día me reclutaron. Este es el relato de la primera víctima de reclutamiento ilegal de menores de la que se tiene registro. Ocurrió en 1973 en el municipio de La Esperanza, norte de Santander. El testimonio hace parte de un informe de 166 páginas en poder de la JEP que documenta lo que habría sido esta práctica de las FARC entre 1973 y 2017 y dice que en ese tiempo la justicia registró 5.252 víctimas, 4.219 investigaciones y 5.043 procesados. El 48% de los menores reclutados tendrían entre 10 y 14 años. Entre los reclutados hubo quienes se convirtieron en jefes de esa guerrilla. Según el informe, entre ellos están Miguel Botache, alias Gentil Duarte, reclutado a los 17 años, Henry Castellanos, alias Romaña, a los 16 años, y Luis Alejandro Cuadras, alias Leonardo Guerra, cuando tenía 10 años. Según el documento, el último reclutamiento de menores de edad por las FARC habría ocurrido el 23 de enero de 2016 y fue denunciado así por la madre de las víctimas, 2 niñas de 11 y 15 años. Salen de los matorrales la guerrilla y nos detienen 4 hombres armados. Portaban uniforme y se identifican como la guerrilla de las FARC-EP y nos dicen, nos llevamos a sus hijas y las cogen por delante y se las llevan. El informe también habla de escuelas de formación y clubes infantiles usados por las FARC para educar a menores entre los 5 y los 15 años.
Otras organizaciones como el Centro de Memoria y Conflicto calculan que en el conflicto armado se habrían reclutado 17.778 menores de edad por diversos grupos armados. La JEP ya tiene vinculados a 37 exintegrantes de las FARC por este delito. Desde el norte de Bogotá, Catalina Vargas Vergara, Noticias Caracol. Pero a pesar de las evidencias y de estos desgarradores testimonios, los exguerrilleros de las FARC que hoy están en la vida política siguen insistiendo en que no hubo reclutamiento forzado de menores en esa guerrilla. La segunda vicepresidenta del Senado, Sandra Ramírez, exintegrante de la guerrilla de las FARC, insistió hoy en que los menores de edad llegaron a ese grupo armado por su voluntad y ante las dificultades en las que vivían. Por falta de oportunidades, porque el Estado, sus gobiernos, donde hay, tú no conoces una política pública que vaya dirigida a la juventud y jóvenes del campo. Yo no la conozco. Tal como lo citó el informe En Poder de la JEP, Ramírez confirmó que las FARC tuvo escuelas de formación para niños, niñas y adolescentes que, entre otras cosas, tenían un entrenamiento militar. Se ingresaba a una unidad militar ideológica porque había que armar nuestra cabeza, había que armarla de ideas, había que saber el por qué se es guerrillero, qué significa eso. ¿Qué significa ser guerrillero? Refiriéndose en particular al caso de las niñas en las FARC, dijo que tienen una explicación para su llegada a ese grupo. Muchos menores llegaron huyendo de sus hogares, huyendo por la violencia intrafamiliar que se vivió en los hogares del campo, que eso no se conoce en la ciudad. Así como llegaron también huyendo de agresiones sexuales de sus padres, de sus hermanos, de sus tíos. Según la hoy segunda vicepresidenta del Senado, las FARC está dispuesta a pedir perdón y comparecer por los hechos que ocurrieron en el conflicto ante la JEP.